Un millonario maltrataba todos los días a un perro de la calle. Pero una noche el hombre tuvo un accidente, y no creerás lo que hizo el perro. Antes de empezar me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo, gracias. Don Esteban era un hombre que lo había tenido todo, dinero, éxito y prestigio. Había construido un imperio desde cero gracias a su astucia y ambición. Sin embargo, la riqueza que lo rodeaba no reflejaba lo que sentía por dentro. Su vida, aunque lujosa, estaba marcada por una profunda soledad y un vacío emocional que se había instalado desde hacía muchos años. Tras la muerte de su esposa, Carmen, quien había sido su gran amor y la única persona que lograba suavizar su carácter, don Esteban se encerró en sí mismo. Años atrás, Carmen había sido su equilibrio, la que lo hacía reír y le recordaba que el éxito no tenía sentido sin alguien con quien compartirlo. Desde que ella partió, su actitud cambió drásticamente. Se convirtió en un hombre severo, cínico, que veía el mundo con desconfianza. Tenía un hijo, Pablo, pero la relación entre ellos se había deteriorado con el tiempo. Pablo, cansado de los constantes reproches y de la frialdad de su padre, decidió mudarse a otro país, donde formó su propia familia. Las llamadas entre ambos eran escasas y casi siempre tensas. Don Esteban justificaba su soledad pensando que no necesitaba a nadie. El dinero lo es todo, se repetía, convencido de que las relaciones humanas solo traían problemas. En su rutina diaria, don Esteban solía conducir su auto lujoso por las calles del vecindario donde vivía. Era un barrio residencial tranquilo, con casas grandes y jardines bien cuidados. A pesar de su riqueza, no se llevaba bien con sus vecinos. Para ellos, don Esteban era el hombre inaccesible, siempre con una expresión seria y distante. Nadie lo saludaba, y él tampoco se molestaba en hacerlo. Su único contacto con el mundo eran los empleados de su oficina, quienes lo veían más como una figura temida que respetada. Era conocido por sus exigencias desmedidas, su falta de paciencia y su temperamento explosivo. En ese mismo vecindario vivía Max, un perro callejero que había llegado a la zona hacía unos años. Nadie sabía exactamente de dónde venía. Max era un mestizo de tamaño mediano, con un pelaje oscuro y ojos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. Aunque su vida no era fácil, Max tenía un carácter tranquilo y una mirada que transmitía serenidad. Los vecinos lo habían adoptado de manera informal. A veces, alguien le dejaba un tazón con agua o comida, otras, simplemente lo saludaban al pasar. Pero Max no pertenecía a nadie. Era un alma libre, y parecía estar en paz con su condición. Cada mañana, don Esteban pasaba en su auto por una esquina donde Max solía sentarse. El perro, indiferente al ruido del motor o al brillo del auto, observaba con calma, como si estuviera estudiando al hombre que conducía. Esta actitud, lejos de ser reconfortante, irritaba profundamente a don Esteban. Al principio, intentó ignorarlo, pero con el tiempo, esa mirada tranquila comenzó a molestarlo. Max no hacía nada malo, solo estaba allí, quieto. Sin embargo, para don Esteban, su presencia se convirtió en una especie de desafío, un recordatorio de algo que no lograba identificar. La irritación pronto se convirtió en hostilidad. Cada vez que veía a Max, don Esteban bajaba la ventana de su auto y le lanzaba algo, restos de comida, latas vacías, lo que tuviera a mano. En más de una ocasión, aceleró bruscamente cerca del perro para asustarlo. Max, sin embargo, rara vez reaccionaba como él esperaba. No corría, no ladraba, no mostraba miedo. Si se apartaba, lo hacía con calma, y si no, simplemente lo miraba con sus ojos serenos. Esto enfurecía aún más a don Esteban. Había algo en la actitud de Max que lo desconcertaba, como si el perro supiera algo que él no entendía. Una noche, después de un día particularmente agotador en la oficina, don Esteban conducía de regreso a casa bajo una intensa tormenta. La lluvia caía con fuerza, y las calles estaban desiertas. Mientras avanzaba por el barrio, vio a Max sentado bajo la lluvia, empapado pero inmutable, en la misma esquina de siempre. Don Esteban sintió una oleada de irritación. ¿Por qué sigue ahí? Qué inútil es este animal, pensó. Bajó la ventana y le lanzó una lata vacía, que cayó con un ruido sordo en el asfalto mojado.
Max no se movió. Su mirada tranquila, como siempre, parecía atravesarlo. Furioso, don Esteban pisó el acelerador, ignorando que las calles mojadas podían ser peligrosas. En una curva cerrada, las llantas del auto perdieron tracción, y el vehículo derrapó antes de estrellarse contra un árbol al borde de la acera. El impacto fue brutal. Don Esteban quedó atrapado en el auto, con una pierna inmovilizada bajo el metal doblado. La lluvia seguía cayendo con fuerza, y el dolor lo paralizaba. Intentó gritar, pero el sonido de la tormenta ahogaba su voz. El miedo comenzó a apoderarse de él cuando se dio cuenta de que no había nadie cerca para ayudarlo. Entonces, entre la penumbra y la lluvia, vio una figura que se acercaba. Era Max. El perro olfateó el aire y se aproximó al auto, moviéndose con cuidado. Luego comenzó a ladrar, un sonido claro y persistente que resonaba en la noche. Don Esteban lo miraba con incredulidad. ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no se va?, pensó. Pero Max no se movió. Siguió ladrando, como si supiera que tenía que hacer algo. Después de unos minutos, Max corrió calle abajo, ladrando con insistencia. Encontró a un hombre que caminaba bajo un paraguas, y con sus ladridos, logró captar su atención. El hombre, intrigado por el comportamiento del perro, decidió seguirlo. Max lo guió hasta el lugar del accidente. Al ver a don Esteban atrapado en el auto, el hombre llamó de inmediato a una ambulancia. Cuando los paramédicos llegaron, lograron sacarlo del vehículo. Aunque estaba herido, su vida no corría peligro. Durante las semanas que pasó en el hospital recuperándose, don Esteban no podía dejar de pensar en Max. La lealtad que había mostrado lo desconcertaba. ¿Por qué un perro al que había tratado tan mal lo había ayudado? Esa pregunta lo perseguía día y noche. Era incapaz de entenderlo, pero también le hacía cuestionarse muchas cosas sobre su propia vida. Por primera vez en años, sintió remordimiento. Cuando finalmente volvió a casa, lo primero que hizo fue buscar a Max. Recorrió el barrio hasta encontrarlo descansando bajo un árbol. Esta vez, en lugar de gritarle o intentar asustarlo, se arrodilló frente a él. «Lo siento», dijo, con la voz quebrada. «Gracias por salvarme». Max lo miró con sus ojos tranquilos, y como si entendiera, se acercó y apoyó su cabeza en la rodilla de don Esteban. En ese momento, algo dentro del millonario cambió. Por primera vez en años, sintió gratitud y una conexión genuina con otro ser. Don Esteban llevó a Max a su casa y lo convirtió en su compañero. Con el tiempo, su relación con el perro transformó su carácter. Inspirado por la lección que había aprendido, empezó a usar su fortuna para ayudar a los animales callejeros y mejorar su comunidad. Max, fiel y sereno, se convirtió en el símbolo de su redención, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, un acto de bondad puede cambiarlo todo. La lección central de esta historia es el poder transformador de la bondad y la redención. A través del acto desinteresado de Max, un ser que había sido maltratado pero que aún así eligió ayudar, don Esteban se ve confrontado con la crudeza de su propia vida y su comportamiento hacia los demás. Esto ilustra que la bondad puede surgir de los lugares más inesperados. Max, un perro callejero que no tenía razones para ayudar a don Esteban, lo hizo sin dudar. Este acto muestra que la bondad no depende de cómo seamos tratados, sino de nuestra capacidad de empatizar y actuar por el bien de otros. El cambio es posible en cualquier etapa de la vida. Don Esteban, a pesar de ser un hombre endurecido y amargado, logra cambiar al enfrentar las consecuencias de su actitud. La historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para reflexionar, corregir nuestros errores y buscar redimirnos. Las acciones tienen un impacto duradero. Los actos de desprecio de don Esteban hacia Max no impidieron que el perro hiciera lo correcto. Esto enseña que nuestras decisiones tienen un efecto en quienes nos rodean, y la posibilidad de hacer el bien está siempre presente, sin importar las circunstancias previas. La gratitud y el amor pueden llenar vacíos emocionales. Max no solo salva a don Esteban físicamente, sino que también lo salva emocionalmente. Su conexión con el perro le permite a don Esteban redescubrir la importancia del cariño y las relaciones genuinas, elementos que había perdido en su vida. En esencia,
La historia nos inspira a ser mejores, a valorar las segundas oportunidades y a reconocer que hasta el acto más pequeño de bondad puede cambiar vidas, incluidas las nuestras. Si te ha gustado el vídeo, me ayudarías mucho si me regalas un like y me sigues. Gracias por ver, nos vemos en otra historia. Un multimillonario contrató a un mendigo para trabajar en su restaurante. Un día, se quedó en shock al ver lo que cayó de la cartera del mendigo. Antes de empezar me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy, gracias. Había una vez un multimillonario llamado Alejandro, conocido por su aguda visión para los negocios y su inigualable fortuna. Tenía una cadena de lujosos restaurantes en todo el país, donde la élite se reunía para disfrutar de exquisiteces que solo los mejores chefs podían preparar. Aunque era un hombre de éxito, Alejandro siempre sintió que algo faltaba en su vida. Un día, mientras salía de su oficina en uno de sus restaurantes más prestigiosos, notó a un mendigo sentado en la acera, sosteniendo un cartel que decía: «Tengo hambre, cualquier ayuda es bienvenida». Alejandro, cuyo corazón se conmovía ante la visión de alguien en necesidad, se detuvo a hablar con el hombre. El mendigo se llamaba Pedro, y su historia era trágica. Había perdido su trabajo y su hogar después de una serie de desafortunados eventos. Sin familia ni amigos que pudieran ayudarle, Pedro se vio obligado a vivir en la calle. Alejandro, impresionado por la dignidad y la honestidad en los ojos de Pedro, decidió ofrecerle un trabajo en el restaurante como lavaplatos. Pedro, incrédulo y agradecido, aceptó la oferta con lágrimas en los ojos. Desde el primer día, Pedro se dedicó a su trabajo con una ética inquebrantable. Lavaba platos con una precisión y cuidado que rara vez se veía. Los otros empleados pronto se dieron cuenta de su diligencia y comenzaron a respetarlo. Alejandro, intrigado por la transformación de Pedro, decidió seguir de cerca su progreso. Una noche, después de un ajetreado servicio en el restaurante, Pedro dejó caer su cartera. Alejandro, que estaba cerca, se agachó para recogerla y al hacerlo, un objeto cayó de la cartera de Pedro. Era una medalla de honor militar, algo que Alejandro reconoció de inmediato. La recogió y, al devolver la cartera a Pedro, no pudo evitar preguntar por la medalla. Pedro, visiblemente avergonzado, explicó que había servido en el ejército y había recibido la medalla por su valentía en combate. Sin embargo, después de regresar de la guerra, la vida se había vuelto muy difícil para él. Los recuerdos traumáticos y la falta de apoyo adecuado lo habían llevado a perder todo lo que una vez tuvo. La revelación dejó a Alejandro en estado de shock. Nunca habría imaginado que el hombre que lavaba platos en su restaurante era un héroe de guerra. Conmovido por la historia de Pedro, Alejandro decidió hacer algo más por él. Le ofreció una posición mejor remunerada en el restaurante y comenzó a trabajar en iniciativas para ayudar a los veteranos como Pedro a reintegrarse en la sociedad. A medida que pasaban los meses, Pedro no solo se destacó en su nuevo trabajo, sino que también comenzó a sanar. Con el apoyo de Alejandro y los recursos que éste puso a su disposición, Pedro pudo comenzar a asistir a terapia y a participar en programas de rehabilitación. Su historia inspiró a muchos, y pronto el restaurante se convirtió en un símbolo de esperanza para otros veteranos en situaciones similares. El restaurante prosperó aún más gracias a la nueva reputación de ser un lugar que no solo ofrecía comida de alta calidad, sino que también estaba comprometido con causas sociales importantes. Alejandro y Pedro trabajaron juntos para establecer una fundación que proporcionaba empleo y apoyo a veteranos sin hogar. La fundación creció rápidamente, impactando la vida de cientos de personas. Pedro, con el tiempo, ascendió a un puesto de gestión en el restaurante, donde su liderazgo y compasión se destacaron. Alejandro y Pedro formaron una amistad profunda, basada en el respeto mutuo y la gratitud. Ambos habían encontrado en el otro una inspiración que les cambió la vida. Un día, durante una ceremonia en la que la fundación fue premiada por su impacto social, Pedro se acercó al podio para dar un discurso. Con la voz quebrada por la emoción, agradeció a Alejandro por darle una segunda oportunidad en la vida y por haber visto en él algo que él mismo había olvidado. Las lágrimas corrían por las mejillas de los asistentes, quienes se pusieron de pie para aplaudir a Pedro y a la fundación. La historia de Alejandro y Pedro es un testimonio del poder de la compasión y de cómo un simple acto de bondad puede transformar vidas. Desde ese día,
el restaurante de Alejandro no solo fue conocido por su comida exquisita, sino también por ser un faro de esperanza y oportunidad para aquellos que más lo necesitaban. Alejandro se convirtió en un defensor incansable de los derechos de los veteranos, utilizando su influencia y recursos para abogar por cambios en las políticas de atención y apoyo. Cada año, el restaurante celebraba un evento especial para recaudar fondos para la fundación, atrayendo a personas de todo el país que querían apoyar la causa. Pedro, ahora un hombre de éxito y respetado en la comunidad, continuó trabajando arduamente para ayudar a otros. Sus esfuerzos no pasaron desapercibidos, y pronto comenzó a recibir invitaciones para hablar en conferencias y eventos, compartiendo su historia y la misión de la fundación. A pesar de su creciente reconocimiento, Pedro nunca olvidó sus humildes comienzos y siempre dedicó tiempo para ayudar personalmente a aquellos que llegaban a la fundación. La vida de Pedro había cambiado drásticamente gracias a la generosidad de Alejandro, y él se aseguraba de devolver ese favor cada día. En uno de sus discursos, Pedro dijo: "A veces, una simple oportunidad puede cambiar una vida. Alejandro me dio esa oportunidad, y por eso, estoy decidido a ser esa oportunidad para otros". Alejandro, por su parte, encontró en su amistad con Pedro una nueva perspectiva sobre la vida. Aunque había logrado mucho en el ámbito empresarial, fue su trabajo con la fundación lo que le dio un propósito más profundo. La gratitud y el respeto que sentía por Pedro y por todos los veteranos que habían servido a su país se reflejaban en cada iniciativa y proyecto que emprendía. Con el tiempo, la fundación de Alejandro y Pedro se expandió internacionalmente, abriendo centros en diferentes países. Cada centro se dedicaba a proporcionar apoyo integral a los veteranos, incluyendo programas de empleo, vivienda y atención psicológica. La visión de Alejandro y Pedro se convirtió en un movimiento global, inspirando a personas y organizaciones de todo el mundo a unirse a su causa. Una noche, mientras Alejandro y Pedro reflexionaban sobre todo lo que habían logrado, Pedro le dijo a Alejandro: "Nunca imaginé que el simple hecho de recoger una cartera pudiera llevar a algo tan grande". Alejandro sonrió y respondió: "A veces, los pequeños actos de bondad tienen el poder de cambiar el mundo". Ambos se quedaron en silencio por un momento, contemplando la magnitud de su viaje juntos. Lo que comenzó como un simple acto de generosidad había florecido en una misión que estaba cambiando vidas en todo el mundo. Alejandro se dio cuenta de que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en la capacidad de hacer el bien y marcar la diferencia. La historia de Alejandro y Pedro se convirtió en un faro de esperanza para muchos, demostrando que no importa cuán oscura sea la noche, siempre hay una luz al final del túnel. Su ejemplo inspiró a otros a actuar con compasión y a buscar oportunidades para ayudar a quienes lo necesitan. El restaurante de Alejandro continuó prosperando, pero ahora tenía una misión más profunda. Cada plato servido, cada evento organizado, cada discurso dado, llevaba consigo un mensaje de esperanza y transformación. La fundación seguía creciendo, tocando vidas y creando un impacto duradero. Y así, Alejandro y Pedro, unidos por el destino y la compasión, siguieron trabajando incansablemente para mejorar el mundo, demostrando que cuando se combinan la generosidad y el amor, no hay límites para lo que se puede lograr. Pasaron los años, y Alejandro y Pedro se convirtieron en dos de los filántropos más respetados y admirados del mundo. Sus nombres eran sinónimo de esperanza y cambio, y su historia se enseñaba en escuelas y universidades como un ejemplo de lo que es posible cuando se actúa con un corazón generoso. En uno de los aniversarios de la fundación, Alejandro y Pedro fueron invitados a la Casa Blanca para recibir un reconocimiento especial por su labor humanitaria. Durante la ceremonia, el presidente los elogió por su dedicación y por el impacto positivo que habían tenido en la vida de tantos veteranos y sus familias. Pedro, emocionado y agradecido, compartió un mensaje de esperanza: nunca subestimen el poder de la bondad. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de cambiar una vida, y cuando nos unimos, podemos cambiar el mundo. El evento fue transmitido en vivo, y millones de personas alrededor del mundo se sintieron inspiradas por las palabras de Pedro. Las donaciones a la fundación se multiplicaron, permitiendo que su trabajo llegara a más personas necesitadas. Alejandro y Pedro no solo habían construido una organización, sino un legado de amor y servicio que perduraría mucho más allá de sus vidas. La fundación no solo se centró en los veteranos, sino que también expandió sus programas para incluir a personas sin hogar, víctimas de desastres naturales y comunidades marginadas.
Alejandro y Pedro creían firmemente en la dignidad de cada ser humano y trabajaron para asegurar que todos tuvieran la oportunidad de rehacer sus vidas. Con el tiempo, la fundación estableció centros comunitarios en varios países, cada uno diseñado para proporcionar una variedad de servicios. Estos incluían desde atención médica y apoyo psicológico hasta capacitación laboral y educación. Alejandro y Pedro, junto con un equipo dedicado de voluntarios y profesionales, se aseguraron de que cada centro fuera un santuario de esperanza y recuperación. La relación de Alejandro y Pedro seguía siendo una fuente constante de inspiración para todos los que los conocían. Su amistad era el ejemplo perfecto de cómo la bondad y el respeto podían trascender cualquier barrera social o económica. Juntos, se enfrentaron a desafíos y celebraron triunfos, siempre con la misma humildad y dedicación que los había unido desde el principio. Un día, Alejandro y Pedro decidieron realizar un viaje especial a un pequeño pueblo donde la fundación estaba construyendo un nuevo centro comunitario. Al llegar, fueron recibidos por una multitud de niños y adultos que cantaban y aplaudían en agradecimiento. La alegría en los rostros de la gente hizo que Alejandro y Pedro sintieran que todos sus esfuerzos valían la pena. Durante la ceremonia de apertura del centro, un joven se acercó a Pedro y le entregó una carta. Al leerla, Pedro se dio cuenta de que el joven era uno de los niños que había conocido en sus primeros días en la fundación. La carta describía cómo la ayuda de la fundación había cambiado su vida, permitiéndole estudiar y convertirse en un ingeniero. El joven agradeció a Pedro y Alejandro por darles a él y a muchos otros una segunda oportunidad en la vida. Este momento fue profundamente emotivo para Pedro y Alejandro. Se dieron cuenta de que cada esfuerzo, cada sacrificio, y cada acto de bondad había tenido un impacto real y significativo en la vida de las personas. La historia del joven se convirtió en un recordatorio de por qué habían empezado la fundación y del poder de la solidaridad y la compasión. A medida que la fundación continuaba expandiéndose, Alejandro y Pedro nunca dejaron de involucrarse personalmente en el trabajo. Visitaban regularmente los centros comunitarios, interactuaban con las personas que estaban siendo ayudadas y se aseguraban de que las necesidades de todos fueran atendidas. Su presencia constante y su compromiso inquebrantable eran una fuente de motivación para todos los que trabajaban en la fundación. Un invierno, mientras Alejandro y Pedro estaban en una reunión para planear nuevas iniciativas, recibieron una llamada urgente. Uno de los centros de la fundación en una región afectada por un desastre natural necesitaba asistencia inmediata. Sin dudarlo, Alejandro y Pedro se pusieron en marcha, organizando equipos de voluntarios y recursos para ayudar a las víctimas del desastre. Al llegar, se enfrentaron a una escena devastadora. Casas destruidas, familias desplazadas y una comunidad en desesperación. Pero Alejandro y Pedro no se dejaron desanimar. Trabajaron día y noche, distribuyendo alimentos, proporcionando atención médica y ayudando a las personas a encontrar refugio. Su determinación y liderazgo inspiraron a todos los que estaban allí, y poco a poco, la comunidad comenzó a reconstruirse. Durante este tiempo, Alejandro y Pedro formaron vínculos profundos con las personas que estaban ayudando. Conocieron a una mujer llamada María, que había perdido su hogar y todo lo que poseía en el desastre. A pesar de su propia tragedia, María se ofreció como voluntaria para ayudar a otros en el centro comunitario, demostrando una increíble fortaleza y generosidad. María se convirtió en un pilar de la comunidad, y Alejandro y Pedro trabajaron estrechamente con ella para coordinar los esfuerzos de recuperación. A través de su trabajo conjunto, forjaron una amistad que iba más allá de las circunstancias. María encontró en la fundación un nuevo propósito, y su historia de resiliencia y compasión inspiró a muchos otros. La recuperación de la comunidad fue lenta pero constante. Alejandro y Pedro permanecieron allí hasta que se aseguró que todos los necesitados tuvieran un lugar seguro para vivir y los recursos necesarios para comenzar de nuevo. Al despedirse de la comunidad, Alejandro y Pedro prometieron seguir apoyando la recuperación a largo plazo y regresar para verificar el progreso. La experiencia en esa comunidad afectada por el desastre dejó una profunda impresión en Alejandro y Pedro. Reafirmó su compromiso de ayudar a los necesitados y reforzó su creencia en la capacidad de las personas para superar las adversidades cuando se les da una oportunidad y apoyo adecuados. Pasaron los años y la fundación continuó su labor incansable, siempre guiada por los valores de compasión y justicia social.
Alejandro y Pedro nunca se alejaron de su misión, dedicando sus vidas a crear un mundo mejor para todos. Su legado de amor y servicio se extendió por todo el mundo, tocando corazones y cambiando vidas. Alejandro, ya mayor, miraba hacia atrás con gratitud y satisfacción. Sabía que había usado su fortuna de la mejor manera posible, no solo para su propio bienestar, sino para el bien de innumerables personas. Pedro, a su lado, seguía siendo un amigo y compañero inquebrantable, un ejemplo vivo de cómo una simple oportunidad puede transformar una vida. Un día, en la víspera de un nuevo año, Alejandro y Pedro se reunieron con su equipo para reflexionar sobre todo lo que habían logrado y planear el futuro. Alejandro se levantó, con voz emocionada, dijo: «Hemos recorrido un largo camino, pero aún hay mucho por hacer. Mientras haya personas que necesiten nuestra ayuda, nunca dejaremos de luchar por un mundo más justo y humano». Pedro, con una sonrisa de acuerdo, añadió: «La bondad y la compasión no tienen límites. Continuaremos haciendo todo lo posible para asegurar que cada persona tenga la oportunidad de una vida digna y plena. Esa es nuestra promesa y nuestro legado». La sala estalló en aplausos, y el equipo de la fundación, inspirado por el liderazgo y el espíritu de Alejandro y Pedro, se comprometió a seguir trabajando con el mismo fervor y dedicación. La historia de Alejandro y Pedro es un testimonio del poder transformador del amor y la generosidad. Su trabajo y su amistad demostraron que cuando se actúa con un corazón compasivo, se puede cambiar el mundo. Dejaron un legado de esperanza y cambio que continuará inspirando a las futuras generaciones. Y así, Alejandro y Pedro, unidos por un acto de bondad, se convirtieron en un faro de esperanza para muchos, mostrando que, con amor y dedicación, se pueden superar las barreras más difíciles y crear un futuro brillante para todos.